Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette. Hoy con Juan Pablo Sorín. Hacemos conexión Uruguay-Ecuador para conversar con un histórico del fútbol argentino, como siempre, acompañado con José Carlos Crespo. ¿Cómo está, José Carlos? Señores, ¿cómo están? Buenas noches para todos, un placer. No quiero perder mucho tiempo en el saludo porque hoy nos vamos a quedar cortos, como suele pasar, pero creo que en esta ocasión un poquito más. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes en este momento y un gusto, la verdad, muchísimas gracias por pasarte un ratito a conversar con nosotros aquí. Hola Joaquín, José Carlos, un placer hablar con ustedes y con todo Ecuador, ¿no? Que hace rato que no vamos por allá y siempre es un gusto, un placer y un aprendizaje ir por esas tierras. Sin duda alguna es un honor. Para el que no sepa, ¿qué es de la vida hoy de Juan Pablo Sorín? Bueno, trabajo hace años con comunicación, con producción. Tenemos un programa que se llama Se Juega en Casa, que es esto, que hacemos hace 5 años. Fuimos bastante visionarios Sí, porque lo hacíamos desde casa con artistas que nos visitaban, o nosotros íbamos a casa de artistas, y esta última temporada, lógicamente, fue toda desde el Instagram Live, desde JP Sorín 6, al no poder, y al cumplir, ¿no?, las reglas principalmente, al no poder ir a la casa de los demás o que vinieran a casa a visitarnos, entre tantas otras cosas, comentando fútbol, produciendo, creando programas, siempre con la idea de renovarse, de armar cosas interesantes desde la parte humana, desde la parte futbolística y artística. Sin duda hay para hablar muchísimo de toda tu trayectoria, pero quiero trasladarte a la infancia y a ese Argentinos Juniors. ¿Qué tenía en ese momento Argentinos Juniors para lograr sacar a tantos jugadores? Ese semillero que tenía el fútbol argentino, que por ahí a lo mejor hoy no es tanto así como era antes en su momento. Sí, Argentinos continúa siendo semillero del mundo, tiene como uno de sus valores, ¿no?, como una de sus prioridades, formar jugadores, formar buenas personas también, y siempre tuvo un estilo de juego. Justo se cumple aniversario ahora en este mes de octubre de aquel Argentinos del 85, campeón de América, 84, campeón también de la Argentina, y un equipo que identificó a quien le gustaba ver buen fútbol, ¿no? Una mezcla entre experiencia y juventud. Podemos hablar de ese equipo de memoria. Yo me lo sé de memoria, ¿no? Si quieren se los comento. Pero más que nada tenía que ver con el priorizar a los jugadores de las inferiores con jugadores de experiencia que le podían dar esa mezcla explosiva. Se dio, Argentino fue campeón, y siempre tuvimos esa tradición, lo digo como hincha, de sacar grandes jugadores, entre ellos al mejor del mundo como fue y será siempre Diego Armando Maradona. Podemos hablar de Riquelme, de Placente que venía un año atrás mío, podemos hablar de Cambiaso, podemos hablar de Redondo, del Vichy Borghi, bueno, del Checho Batista, muchísimos jugadores de calidad internacional y que le dieron alegrías, no solo a Argentinos Juniors, sino también al fútbol argentino, y nos representaron muy bien a los argentinos, por eso el apodo de semilleros del mundo. Tu vinculación, Juan Pablo, con el fútbol, uno entiende que desde niño, como todos nosotros, pero ¿en qué momento ya pasaste de ser alguien que le gustaba jugar como a la mayoría a pensar que el profesionalismo era verdad, que era una realidad y que a lo mejor tu vida iba a estar relacionada con el fútbol y la práctica profesional? Muy chico comencé a competir, desde el baby fútbol, como le decimos nosotros, 5 y el arquero. Primero en el Club del Alba, después en Club Parque, que es como era el club grande del baby fútbol, y de ahí en ese momento era el puente directo de Argentinos Juniors. Si tenemos que marcar un instante del profesionalismo, yo primero siempre destaco mis 12 años cuando estaba terminando el baby fútbol, ya jugábamos en cancha grande, en cancha de 11, y ya tomaba decisiones soñando en ser jugador de fútbol, priorizando esa carrera por sobre incluso escuelas o posibilidades que surgían. Entonces yo creo que en este mensaje también hacia los chicos, ¿no?, y hacia las chicas, cuando soñás y tenés algo tan adentro y te gusta y tenés esa pasión, tenés que respetarla y ojalá que tu familia te pueda apoyar, como fue mi caso, en ese apoyo constante, en el día de los entrenamientos, en llevarme a las canchas. Era mi viejo, era mi abuela, y después, bueno, todos los esfuerzos de viajar horas para ir a entrenar y buscarte el cambiar de colegios, todo pensando en un día y soñando en un día ser futbolista profesional.
¿Te gustaba, siempre fuiste lateral izquierdo o recuerdas ese momento que te movieron a esa posición, que vino el entrenador y te dijo, acá a lo mejor puedes darle más? De hecho, ahora tenemos un grupo, formé un grupo con la 76 de Argentino, que es mi año, en mi categoría, y el que jugaba de 11, que es Martín, en Parque, está en ese grupo. ¿Y por qué lo nombro siempre? Porque cuando voy a jugar a Parque, en este Baby Fútbol, los entrenadores, Gigi y Ramón, mis amigos, que hasta el día de hoy nos juntamos a comer asado y a escuchar tangos, un día me agarraron y me dijeron, te vemos condiciones para jugar de 3, o sea, para jugar atrás. Y yo quería hacer goles, venía a hacer goles en el otro club, me gustaba hacer goles, era como mi esencia. Y este chico jugaba muy bien, gambeteaba con 2 piernas, tiraba rabona. Y en el primer partido que me toca debutar, hago un gol, y cuando hago el segundo gol, la conté varias veces la historia, pero es interesante, podías entrar y salir varias veces. Cuando hago el segundo gol, el arquero me pega un rodillazo, en Argentina le decimos paralítica, y cuando vuelvo a entrar, ya vuelvo a entrar de lateral izquierdo, o sea, vuelvo a entrar de 3. Y a partir de ahí no salí nunca más y empecé a agarrarle el gusto a la posición. Entonces le debo mucho también a esos entrenadores, amigos, formadores, en esa visión, y lógicamente que uno lleva esa esencia de querer atacar, y lo llevé para toda mi vida hasta el día de hoy. Juego con la ilusión de hacer un gol, hacer una jugada distinta en el área adversaria, pero aprendí muchísimo a querer a la posición, a disfrutarla, y lógicamente mirando no solamente alrededor a Domenech en Argentinos Juniors, sino a los grandes referentes en esa posición en el fútbol nacional e internacional. ¿Que hoy serían quiénes, Juan Pablo, de los últimos 20 años, digamos ya de esa época en la cual fuiste estelar y luego ya te fuiste quedando en el tiempo? ¿Quiénes son tus referencias máximas? Porque por una cuestión generacional, Roberto Carlos, Marcelo, Juan Pablo Sorín, todos sudamericanos. Ahora los alemanes te sacan a Lahm, te sacan a Lava, luego Alfonso Davies. Bueno, hoy, ¿quiénes son los que más te gustan y quiénes eran tus referentes en esa época? Bueno, en mi época estaba Andreas Brehme, estaba Christian Siege, que era un alemán que era polifuncional, que jugaba en el Bayern Múnich y me encantaba. Incluso me acuerdo cómo le pegaba a Stuart Pearce en el Nottingham Forest y en la selección inglesa. En Argentina estaba el negro Clausen. Bueno, puedo hablar horas de los laterales. ¿Te gustan, eh? Sí, ya los que hiciste. Pero más cercano para las nuevas generaciones, claro que me gusta Marcelo, claro que me gusta Robertson, diferentes estilos. Espectacular lo que hizo, como decías, Alfonso en esta última Champions. Así como en su momento Philipp Lahm supo jugar de otra manera como lateral, y todavía se mantiene y sigue siendo sorpresa cada vez que ataca, y sigue siendo un arma letal cuando se lo utiliza bien, el caso de Jordi Alba, por ejemplo. Entonces, siempre estoy viendo los laterales, siempre hay nuevos laterales surgiendo. Incluso en Argentina, la aparición de Tagliafico le dio otra vez un número 3 casi que a la antigua, y que fue agarrando cosas del fútbol moderno. Siempre estoy viendo cómo juegan, cómo desequilibran, y la importancia del lateral en el fútbol moderno. Quizás llegué un poco antes, pero la verdad es que lo disfruté y lo disfruto ahora como comentarista, como analista, ¿no? En una época en donde tal vez el lateral era mucho más marca, yo te escuché alguna vez decir, primero marca, después juego, pero la realidad es que hoy es más permitible que jueguen y tal vez que marquen un poquito menos. Ya, si quieres, me contestas sobre eso. Pero te quería trasladar sobre lo que decías de la generación del 76 y te pregunto, ¿cuántos llegaron de ese equipo con quien conformaste plantel? Y lo difícil que es para quien no llega y tienes 20 años y parece que sí, y en tu caso reventaste y otros no. Un poco ese comentario sobre chicos que hoy, bueno, son hombres realmente, pero que empezaron siendo muy chicos contigo y no sé cuántos finalmente lo lograron. Sí, hay dos mensajes que son súper importantes para los adolescentes, para los más chicos, para las más chicas también. Yo siempre hablo de diversidad, de igualdad, y me gusta pasar el mensaje para las chicas, para las nenas que sueñan con ser jugadoras y hoy también tienen referentas, ¿no? Jugadoras, no sé si existe la palabra, pero me gusta agregarla, y sueñan con estar un día ahí en el fútbol femenino profesional o semiprofesional, o que se está creando en las distintas ligas. De los jugadores de mi categoría, quizás llegamos 6, 7, hubo varios que llegamos a ser profesionales. Me acuerdo un día que le ganamos a Boca en la Bombonera y éramos 5 de la categoría 76. Fue un momento hermoso. Tenemos una foto que la ponemos todo el tiempo en el grupo porque cumplimos el sueño.
pero también siempre destacamos la importancia de los momentos vividos. Por eso hoy tenemos este grupo que es simbólico y lo utilizo para pasar el mensaje. El haber dejado todo para intentar llegar. Después uno hoy tal vez sea jardinero, el otro tiene una empresa, el otro puede hasta manejar un taxi, pero lo importante es la calidad de personas, ¿no? Entonces, la formación primero como personas y al mismo tiempo el intentarlo todo. Hay muchísimos factores y cada vez los chicos tienen más posibilidades, herramientas, entonces tienen que aprovecharlas y tienen que potenciar sus dones. Nunca distraerse, nunca poner excusas, siempre intentar mejorarse. Tuvimos suerte, llegamos bastantes de aquella categoría 76 y lo más lindo es mantener esta amistad, ¿no? Después que pasan los años, porque recordamos aquellos que estuvieron un año, algunos que estuvieron todas las inferiores, uno que pudo debutar, uno que entrenaba antes con el profesional y después no llegó. Hay un poco de suerte también y después aprovechar la oportunidad y estar preparado para el momento. Por eso la cabeza, sí, el físico también, la parte emocional, lógicamente, y después el talento. El talento no tenés con qué darle, ¿no? Cuando tenés esa capacidad de gambetear o de quitar, de jugar. En definitiva es un juego y es el más hermoso del mundo. Ahí está la clave justamente porque iba a preguntar cómo se hace para sostenerlo en el tiempo, pero con la última parte está claro lo que hay que tener para mantenerse en el profesionalismo y destacar más que nada. Mucho por hablar, sin duda alguna, Juan Pablo, y quiero trasladarte a la selección argentina, a partidos, a torneos, a competencias, que sin duda alguna hay finales marcadas, hay mundiales, partidos claves, pero primero quería llevarte a estos partidos contra Ecuador. Si recuerdas, partidos contra Ecuador, con Bielsa, nos ganaron acá 2-0, un partido que expulsaron a un jugador y tú estuviste en cancha. ¿Qué tanto se habla esto de la altura del Estadio Olímpico Atahualpa? ¿Lo sienten? ¿Cómo lo vivieron esos cruces con Ecuador, Juan Pablo? Bueno, recuerdo siempre partidos muy, muy disputados. El fútbol ecuatoriano siempre destacó por su técnica y también por la potencia física. Entonces, no solamente el tema de la altura, sino el ganar los duelos y después imponer la posesión, el intentar presionar y buscar el error en la selección adversaria, en este caso la ecuatoriana. Era mucho el estilo de Bielsa, que lo sigue haciendo constantemente ahora con su Leeds, que brilla por suerte en la Premier League, y de paso le mando un gran abrazo a Marcelo. Después recuerdo también algún cruce en la sub-20, hablando de la importancia, ¿no?, de las selecciones juveniles y cómo Ecuador ahora sí consiguió brillar, sobresalir y tener una campaña espectacular con su sub-20, que de hecho muchos jugadores hoy están en la selección mayor. Recuerdo buenos duelos, por suerte tuvimos mejores resultados que los que obtuvo Ecuador, pero siempre fue un rival difícil y que había que quizás que imponerse inclusive en el tema mental, ¿no? Argentina creo que tiene esa historia de más allá de la adversidad, imponerse en lo mental, en lo psicológico y empezar a ganar desde ahí el partido. Y creo que esta vez en el partido de eliminatorias también va a tener que ver mucho lo mental y más aún sin público. Perdone, pero estoy en la actualidad también. No, sí. No te tocó un Toño Valencia, pero ¿tienes alguna referencia a algún jugador que te haya llamado la atención de esos cruces del fútbol ecuatoriano? No, me acuerdo de La Cruz, ¿no?, que volaba. Sí. Mira, yo tengo la teoría de que si Ulises, después tú me dirás si es verdad, no mucho, estás exagerando, pero que si Ulises nacía hoy, probablemente habría tenido una capacidad en otro equipo de Europa más importante, ¿no? Pero nació temprano. Por supuesto, por supuesto. Y creo también que tiene que ver con los jugadores que van abriendo puertas, ¿no? Los jugadores que van hacia el fútbol extranjero, arriesgan todo y terminan quizás no siendo tan importantes sus carreras, pero sí para abrir puertas y darle paso a las nuevas generaciones. El caso de Valencia, lógicamente, que es el abanderado y que fue uno, así como, no sé, Caviedes o Aguinaga en otro fútbol, lo han hecho para Ecuador. Por eso siempre que hablo, por ejemplo, del fútbol brasilero y me hablan del Cruzeiro, lo primero que digo es gracias a Roberto Perfumo, porque él fue
quien hizo que confíen los brasileños y fundamentalmente el Cruzeiro en los futbolistas argentinos. Así como hay otros jugadores que quizás al no irse bien o no tener buenas experiencias, terminan cerrando puertas. También influye mucho cómo te comportás, ¿no? Cuando estás en el exterior y cómo son tanto los finales como el día a día, como la convivencia. Después hay discusiones con entrenadores, temas, errores fuera de la cancha, pero lo más importante es esa trayectoria, el final de la ecuación cuando termina tu carrera. Quiero preguntarte, tal vez por cuestiones más específicas, y lo que pasa es que hay muchos clubes, ¿no? Entonces es difícil ir todos, pero vamos a empezar ya con Argentinos y mencionaste lo importante y pasamos a River. ¿Qué es River? ¿Qué significó? ¿Qué significa? No sé, ¿cómo lo llevas adentro a River en este momento? River es una parte importantísima de mi carrera. Siempre agradezco el cariño, el amor de los hinchas. Son épocas doradas, ¿no? Hashtag épocas doradas, siempre pongo así, porque un momento de gloria, pero aparte de los títulos de la Copa Libertadores, después de 10 años que River no ganaba, de la Supercopa, que eran todos los campeones de la Libertadores, y era dificilísima ganarla, y la ganamos en el 97 con San Pablo, la del 96, la de la Libertadores fue con América de Cali, y los 4 campeonatos locales que me tocó ganar, fue el estilo, fue un momento, así como hablaba de Argentinos Juniors del 85, todo el mundo se acuerda del River del 96, incluso después de haber ganado la Libertadores, porque era un fútbol casi total, presión, mucha posesión, los dos laterales tal vez atacando juntos, River llegaba por todos lados, teníamos como 2 equipos y no te podías descuidar porque quien venía atrás quería jugar y había una competencia constante, muy sana, un grupo espectacular y yo agradezco haber sido parte de esa historia y haber pertenecido a ese equipazo que era River, que conseguimos la gloria, es verdad, y nos metimos en esa memoria a veces inconsciente, ese inconsciente colectivo que queda en el hincha de fútbol en particular y lógicamente en el hincha de River. Estaban los grandes, me refiero no solo por calidad sino por edad, Enzo, estaban los medios como el Mono Burgos, estabas tú que eras un niño, Hernán Crespo, otro niño. ¿Cómo era compartir por un lado, y siempre se hacen estas preguntas, ¿no? Pero los que están recién empezando y de repente tienes estos tipos que son unos monstruos y que a lo mejor son los más dóciles de la vida, pero que cuando los ves por televisión y recién te acercas, te van marcando un rechazo? ¿Cómo era compartir con estos monstruos de edad más grande? Lo empiezo con el Enzo, pero habían otros también de ese perfil. Sí, fue un placer, fue un privilegio jugar con uno de los mejores jugadores con los que me tocó jugar. Como Enzo Francescoli, primero que era más fácil todo, porque Enzo hacía simple desde un control hasta una gambeta, hasta una definición de campeonato. Era un líder en todo sentido, sin tener que levantar la voz. Y en esto voy a diferenciar algunos aspectos de determinados jugadores, ¿no? Porque estaba Marcelo Salas, que fue un extraordinario goleador, y antes de Marcelo tuvimos a Hernán Crespo, que fue nuestro goleador de la Libertadores. Y si me pongo a nombrar a cada una de las posiciones, tengo un especialista de la posición y al mismo tiempo un equipo que se entendía casi que de memoria. Era Berti, uno de mis socios, de mis mejores socios, ¿no? De toda mi carrera, Sergio Berti por izquierda, y atrás lo tenía Eduardo Berizzo, hoy técnico de Paraguay, y que me cubría absolutamente todo. Celso Ayala, Hernandía, lo tengo que nombrar a todos, Burgos, Bonano, Astrada, Almeida, Montserrat, es imposible, Solari que entraba por Berti, adelante después vino Julio Cruz, una catarata de jugadores donde sobresalía el talento individual, pero al mismo tiempo en un compromiso muy, muy grande a nivel colectivo. Entonces, era disfrutar, era divertirse, y a mí siempre me gusta y recalcarlo, ¿no? Me divertía dentro de la cancha y siempre teníamos como un hambre, una intuición y un instinto voraz de querer conquistar cada vez más. Por eso que ganamos tantos títulos y pudimos haber ganado más y no perdíamos algunas finales que se nos quedaron ahí también como las de Japón. Mucho se habla de la adaptación a Europa y hubo un primer paso a la Juve, regresas al fútbol argentino y después vas a la Lazio, Villarreal, lo que sabemos, pero
¿Cuánto cuesta para un joven ir a un equipo tan grande? ¿Cómo es la adaptación a Europa? ¿Había muchas diferencias del fútbol argentino al fútbol italiano en ese momento? Sí, aparte yo venía, por más que Argentinos ganó la Libertadores, venía un equipo de barrio, pasé a un gigante de Europa, del mundo, con la Vecchia Señora. Entonces, yo venía con una muy buena base familiar, ¿no? Y a esto me refiero a educación, a respeto y a querer por mis abuelos, después por mis viejos, a ser curioso, a querer aprender. Y aprendí a ser profesional casi como un máster de profesionalismo, como siempre lo digo, en la Juventus, al lado de Angelo Peruzzi, de Ciro Ferrara, de Gianluca Vialli, Ravanelli, Paulo Sousa, de Shams, o sea, Antonio Conte, todos grandes entrenadores, la mayoría hoy, y Alessandro Del Piero, que se cambiaba al lado mío, y así puedo nombrar a todo ese equipo. Me tocó jugar poco, es verdad, no estaba todavía la ley Bosman, claro. Ahí denoto un poco mi edad, pero fue espectacular. Me tocó jugar un partido de Champions, me tocó estar muchas veces concentrado y no poder jugar, un poco de Liga, un poco de Copa Italia, con un excelente entrenador como era Marcello Lippi, y de repente, bueno, la posibilidad de estar jugando en una de las mejores ligas del mundo. Entonces soy muy agradecido a los que confiaron, a Sivori, que ya no está, pero estará siempre en la memoria de la Juventus, pero del fútbol argentino también, que me llevaron hacia allá. Y el no jugar también me generaba ansiedad, entonces surgió la posibilidad de volver a la Argentina. Tuve un tema familiar con mi abuela también, que fue una decisión mía de volver, un lazo muy lindo con mi abuela Mari, y cuando estaba en Argentina y las ganas de estar en la selección, después de haber sido campeón del mundo con la Sub-20 en Qatar, me hizo quedarme, y ahí empieza esta historia que contábamos recién de River. Ahora, esto que hoy es un aprendizaje y que además suena como una experiencia necesaria para lo que vino después, ¿fue frustración en ese momento? Es decir, el Juan Pablo Sorín, campeón de lo que ganó en ese rato cuando va a la Juventus, ¿sentía esta necesidad de jugar o siempre fue, bueno, estoy llegando a este sitio con estos monstruos, si no me toca, no me toca? Y había que ganarse el espacio. El problema es que quizás la frustración venía por el tema de la regla. Había una ley que prohibía jugar más allá de 3 extranjeros. No importa si fueras comunitario o extra, o sea, solo 3. Cuando yo me voy en diciembre y me vuelvo a la Argentina, en junio del 96, ahí surge la ley Bosman. Y eso abre a que los extracomunitarios y comunitarios empiecen a expandir sus posibilidades también de jugar juntos, incluso en cualquier equipo de Europa. Entonces esa frustración, esa impotencia venía por la ley, y yo veía que por más que Lippi me decía, vos sos el defensor del 2000, yo veía que me iba a costar mucho jugar. No quería jugar con la primavera. En Argentina casi no había jugado con la reserva. Quería jugar el profesional, quería la selección mayor, tenía esa ambición. Y eso me hizo también tomar la decisión, creo que fue acertada, de volver solo para jugar Copa Libertadores. Y se da ese caso inédito de jugar un partido de Champions, de estar en el plantel de Champions, la Juventus termina ganando la Champions, y me voy a la Argentina solo para jugar Libertadores, jugaba cada 15 días o cuando jugaba River, y por suerte ganamos la Libertadores. Entonces se da ese libro Guinness, por decirlo así, ponerle nombre, de salir campeón en los dos lados, ¿no? Antes de ir con el submarino amarillo está Cruzeiro, de varios ciclos, y terminas retirándote en ese equipo. ¿Qué significa para ti Cruzeiro, el fútbol brasilero? ¿Cómo viviste esa etapa allá? También de adaptación, había sido la venta más cara de la historia del Cruzeiro, cuando entraron las empresas a los clubes, había un mix entre club y empresa, y había mucha expectativa, entonces había que adaptarse rápido a los pastos altos, al calor, a otro clima, a otra manera de jugar. Y yo fui con ese desafío. Había dicho que no a algunas ofertas de Europa. Cuando decido, ni mi representante sabía bien cómo era el fútbol brasileño en ese momento, y yo le decía, no quiero ir. Me voy a la tierra de los laterales a intentar aprender y al mismo tiempo intentar ser uno de los mejores. Y por suerte ese primer año ganamos Copa de Brasil, terminamos peleando el campeonato brasilero. Explota mi fútbol con la llegada de Luis Felipe Scolari, y termina eligiéndome el mejor lateral en ese año 2000 del fútbol brasileño, ganando a bola de prata, como dicen los brasileños. Entonces
la apuesta fue grande y la verdad es que también soy súper agradecido a la gente, a los hinchas del Cruzeiro, como a la gente de Brasil en general, por haberme aceptado primero y después hasta los insultos eran desafiantes y eran motivadores en cualquier cancha a la que iba. Imagínate, patita flaca, pelo largo, siempre lo digo, ¿no? Es una manera diferente, de un lateral diferente y por suerte, deu certo, por suerte tuve un muy buen pasaje por Brasil, que de hecho me despido en el 2002, antes de ir a la Lazio y antes del Mundial, haciendo un gol de un título ya vendido, sin seguro, por decisión propia, jugando esa final de las Minas y haciendo el gol del título, que fue como mucho más que un sueño. Cuando te lo dicen, decís, sí, bueno, si salimos campeones ya está. Esto fue campeón, que me cortan la cabeza. Bueno, una historia medio dramática y de película, bien argentina también. Decía Juan Pablo, otra manera de jugar, otro césped, otra gente, otra manera de vivir. El brasileño parecería ser un continente, bueno, de hecho por extensión lo es, pero parecería ser un continente dentro del continente. ¿Qué es el brasileño? ¿Qué fue el brasileño? No sé. No, Brasil es un continente por la extensión de sus tierras, por la diferencia entre cada región, no solo por los acentos, sino también por las comidas, también por sus culturas, por sus músicas. Brasil es hermoso, como lo es Argentina también, ¿no? En cada lugar se escucha una música o se comen las especialidades, pero bueno, Brasil es gigante y podés pasar del frío a un calor agobiante después de haber hecho un viaje en ese mismo país. Entonces es medio loco lo que sucede en este país, apasionado por el fútbol también, con rivalidades preciosas en cada una de las regiones y donde he sido muy feliz, ¿no? Así como lo fui en River, después me tocó ser ídolo, ganarme también, ¿no? Yo creo que al Cruzeiro le hacía falta un jugador de mis características sí, es verdad, viste, cuando caes justo en un lugar, Sí, 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 sí. el Cruzeiro era exquisito, o sea, no como dicen los en brasilero, en portugués, ¿no? Sino exquisito significa raro en Brasil, por eso lo digo. Sino porque el público, el hincha del Cruzeiro le gusta siempre el fútbol refinado, de ataque. Ahora está pasando un momento muy complicado. Y yo llegué para darle, aparte de la técnica, darle toda esa parte de garra, de no dar una pelota por perdida, esta final que te decía con sangre en la cabeza. Entonces, fue un romance y será para siempre, porque es eterno esta relación con el hincha del Cruzeiro. Y después, una vez retirado, encontrarme con el fútbol brasileño en general, con los hinchas, a través de la creación. Creamos un programa en otra cadena de televisión con mi productora, que es, porque continúa el programa siendo solamente de jugadores, donde contamos historias, donde es un homenaje al invitado, donde hay sorpresas, donde hacíamos tutoriales sobre cada una de las jugadas. Desde esta parte creativa también devolverle al hincha algo que para mí hacía falta en la televisión brasilera y que se hizo referencia, se llama Reseña ESPN, como es la otra cadena, fue referencia y revolucionó también los medios de comunicación. Entonces, muy orgulloso con la parte futbolística dentro de las canchas y también con la parte creativa fuera. ¿Podrías elegir un sitio? Yo no sé si tal vez hoy o vivir tantos años en Brasil es la respuesta A, porque desde afuera parecería que River y Cruzeiro, por títulos, por extensión, por tiempo de haber jugado, son tus casas. Pero te preguntaba por eso, ¿no? ¿Tu lugar en el mundo cuál es? Mi lugar en el mundo es Argentina, porque el corazón es argentino y al mismo tiempo yo soy un apasionado de la vida y encima me encontré con una compañera que también le encanta viajar, le encanta vivir en diferentes lugares, que siempre tenemos este amor por conocer personas y ciudades y culturas. Me refiero a Sol Alac, que es mi compañera y que estamos hace 20 y pico de años juntos, 21 años juntos y que disfrutamos, ¿no? del pasaje por España, del tiempo en Alemania, de la ilusión y después de la realidad y de ese momento increíble que vivimos en París, donde viví un año, donde no perdí ni un partido, donde fue una situación también, ¿no? de amor con la hinchada y de reconocimiento
y de algo que yo llevaba de chiquito. Siempre soñaba con jugar en el fútbol francés, no sé por qué, será porque me gustaba Michel Platini o me gustaba Moros o Tigana, y terminé jugando en Francia, me fue muy bien. Entonces, eh, esta relación con la infancia y el soñar y tenerlo en el inconsciente, yo siempre me gusta declararla, me gusta que la gente se entere, porque creo que los deseos, si los podés canalizar, si los podés hablar, pero más que nada ser efectivos en el día a día, se terminan cumpliendo o por lo menos dejas todo para que sucedan, ¿no? Sí, Italia, Alemania, España. ¿Y el Fútbol Club Barcelona qué es dentro de todo esto? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Es difícil hoy que medio tambalea con los resultados y parece que se arma Ya quisiera una el hecatombe? Barça hoy volver y tener con Jordi a Juan Pablo. Y el Barça fue un gusto que me di, el debut primero en un partido amistoso que hice uno de los mejores Pero te goles de mi interrumpo, Juan Pablo. ¿Cómo se dio esa negociación? Porque hablas y hago énfasis en fue un gusto, ok. ¿Cómo se dio? Dame esas horas previas en donde se hizo real esto que para ti fue un gusto, que entiendo fue muy importante en tu carrera, ¿no? Sí, tengo que hablar de la Lazio que venía de quebrar, entonces fue un momento muy delicado porque no cobrábamos y había todo un tema financiero y ahí llegaron diferentes ofertas, incluso el Leeds y el Manchester United en esa época me querían y yo tenía el deseo de jugar en el Barcelona, siempre me había gustado el club, su estilo, su manera de jugar y llegó una posibilidad de ir a préstamo y no lo dudé. La verdad es que fue, como les decía, un placer, un privilegio. Recuerdo la ovación y el afecto de la gente en el Camp Nou, en la ciudad. Fue un momento durísimo porque el Barcelona estaba 15º. Tuvimos una temporada de remar y llegar a clasificar a UEFA como un logro, mientras el equipo jugaba Champions y yo no podía jugar porque había jugado la UEFA con la Lazio. Pero lo tengo como uno de los momentos también espectaculares de mi carrera y después las ganas de querer seguir. El Barcelona hizo toda una reestructuración política, un momento muy complicado, bastante parecido a este, solo que no teníamos a Leo Messi en esa época. Y bueno, me tocó salir y ahí me toca ir a París. Entonces fue un cambio, al Barça le hizo muy bien y a mí también la verdad es que me fue muy bien en París, así que no me puedo quejar, aunque me hubiese gustado quedarme en la Liga, que después me termina recompensando la vida yendo al Villarreal, ¿no? Y ahí sí jugando en un equipo espectacular, un equipo lleno de latinos, donde lo conozco a Antonio Valencia también, y que hacemos historia por terminar ahí peleando campeonato y después por llegar a semifinales de Champions con Román, con Forlán, Gonzalo Rodríguez, Figueroa, bueno, Vieira, un montón de argentinos uruguayos, boliviano como Juan Peña y los españoles, José Mari, Josico, Quique Vázquez, me olvidaba del Vasco de Arruabarrena. Bueno, siempre me gusta nombrarlo y así les mando un abrazo a todos. Pellegrini como entrenador. ¿Fue ese desde lo futbolístico lugar en el mundo donde más lo disfrutaste? Es verdad, saliste campeón en el PSG, pero eso de Champions League, semifinales, y por los latinos y por cómo jugaban dentro de Europa, ¿lo sientes como que uno de los mejores sucesos dentro del fútbol en Europa? Y por el tiempo también que me tocó jugar, donde más disfruté fue en Villarreal y en el Paris Saint-Germain. En el Barça lo disfruté, pero es como que me quedé con ganas. Cuando venía lo mejor yo me tuve que ir. Entonces, en Europa, en el París y el Villarreal, aparte por remar y por ser parte importante de esos equipos, ¿no? Motor en lo anímico, también para unir a los planteles. Siempre, si no llevaba la cinta, fui uno de los líderes por una cuestión de personalidad, de tener, y ahí personalidad no significa ser un tipo conflictivo, sino de tener la sensibilidad de observar a los otros, de escuchar mucho al vestuario e intentar unir. Fue lo que hicimos en el Villarreal con Román, fue lo que sucedió en el París cuando el equipo estaba bastante dividido y en todos los equipos siempre busqué sacar la parte positiva, sacar lo mejor. Incluso en la selección argentina donde llevo ese orgullo máximo de haber sido capitán de la sub-20 y campeón del mundo, y en la del 2006 donde nos faltó poco, ¿no? Me quedo con esto que hablabas de un París dividido. ¿Cómo dividido y cómo se endereza el rumbo in situ adentro? Porque de afuera uno puede tener ciertas percepciones, pero ya que estás aquí creo que vale la pena conversarlo un poco, ¿no?
Llegué a un París que tenía diferencias entre los jugadores, que quizás los argentinos no se hablaban con los brasileros o había problemas internos que venían de un tiempo atrás. Y de alguna manera yo tuve siempre esa alma conciliadora y me ayudó, mirá lo importante, ¿no? De haber vivido diferentes culturas, el hablar portugués, el tener buena relación con los brasileros, lógicamente con los argentinos, pero al mismo tiempo querer aprender francés y no tener ningún tipo de preconceptos con el color de piel ni con nada, sino todo lo contrario. A mí me gusta, como lo decía antes, que nos entendamos todos y todas iguales. Entonces, eso ayudó a armar una cena, de esa cena surge una unión, surgen historias, surgen anécdotas y de a poco, inclusive en algunos roces con el entrenador, esos momentos hacen que un plantel pueda pensar en positivo, cuando quizás antes tenía algunos hilos cortados, ¿no? Por desgastes, por relaciones que estaban erosionadas. Entonces, ya conté la anécdota, pero una cena que termina en noche agradable y pasarla bien, es donde se afloja todo y donde también sirven ese tipo de situaciones para unir a los planteles. Claro que si haces una cena por día y una salida por Claro, día, claro. no, no va a unir, sino que va a desunir matrimonios más que planteles. A ver, noche de Belo Horizonte, noche de Cataluña, noche de París. Yo creo que de Villarreal muchas noches no, tú me dirás. ¿Hay noches bravas, pesadas? ¿Te tocó convivir con esto? No sé, cuéntamelo tú. No, sabés que no, nunca fui muy de la noche. Sí, me gusta el relacionarme e incluso hay algo en el fútbol también de vamos a comer y los hombres de este lado, las mujeres del otro. No, no, y más con Sol, mi mujer es cantante, es actriz, entonces siempre tuvimos esto de intentar descontracturar, de romper con esos moldes, ¿no? Y que las charlas también sean cruzadas, si no, es un embole, siempre se habla de lo mismo. Eh, pero primero, o sea, el respeto, ¿no? El respeto por la relación de cada uno. E incluso, recuerdo, no sé, en mi cumpleaños, que en Belo Horizonte, cuando me estaba por ir, justo en ese 2002, de decirle a los muchachos, vengan con sus novias, vengan con sus amantes, vengan con lo que quieran, pero pasémosla bien. Y no solamente vinieron los jugadores, sino que vinieron los utileros, vino el presidente. Esto creo que también es importante, ese mensaje de no solo me sirve en el vestuario porque me hace bien, sino incorporar a esos actores invisibles que son tan importantes en nuestras carreras como los utileros, los masajistas, los doctores, los kinesiólogos en nuestro día a día. Y pasando a la etapa Villarreal, Juan Pablo, Barça, París, equipos más grandes, un equipo más chico y mucho más chico en ese rato. ¿No lo dudaste nunca? ¿Quién te convenció? ¿Qué te convenció? ¿Y en qué momento te diste cuenta que ese equipo iba a lograr lo que finalmente estuvo ahí a punto de obtener? Y yo venía de un año muy bueno en el París, en el cual el entrenador me hace decidir casi que forzado. Me dice, si te querés quedar acá, tenés que jugar la mitad de los partidos con la selección argentina. Y yo nunca fui de dos caras, no le iba a decir que sí, después no lo iba a hacer. Y yo la selección no era negocio, entonces le dije que no. Me tuve que ir de un lugar muy querido, donde pensábamos estar muchos años. Y cuando pensaba que me volvía al Cruzeiro para quedarme otra vez mucho tiempo, ahí surge el Villarreal, donde hablo con Román, veo el proyecto, sabía que el Vasco Barbobarrena estaba hace tiempo y venían de equipos grandes, donde había una intención de ser cada vez mayores en la liga, pero también a nivel europeo. Y por más que siempre había jugado y siempre había ido a equipos grandes, tal vez había que dar ese paso para construir desde ese lugar. Y me convenció el proyecto deportivo. La verdad es que quería volver a jugar en la liga. Para mí la liga española siempre fue querida, siempre fue anhelada porque disfrutaba mucho, me divertía. Creo que la técnica está siempre ahí. Lógicamente que la Premier ha crecido también en los últimos años, pero para mí en ese momento la liga española era la mejor y por eso me fui al Villarreal y fue una muy buena elección también de vida futbolística, donde hicimos historia, ¿no? Nos decían la cenicienta de la Champions, que terminamos jugando la eliminatoria Claro. con el Everton, donde hago un gol muy importante y le doy la asistencia a Forlán contra el Everton en casa,
y ahí cuando estaba terminando el partido se escucha la musiquita de la Champions. Ahí es donde me sentí, dije, ahora sí, estamos acá, ahora a disfrutar. Y decías que Román te convenció para llegar al Villarreal. ¿Es top Román? Porque esto se discute siempre, lo discuten tanto y se habla de que si dio en Europa, no dio en Europa y tú lo conoces muchísimo. ¿Qué te parece a ti esta discusión y qué te parece ya el enganche, el 10, este gran jugador que es Riquelme? Román fue un jugador extraordinario. Fue un placer tenerlo de compañero en el Barcelona, en el Villarreal y en la selección argentina en un mundial, ¿no? Solo River y Román Boca no podían coincidir, creo. Sí, pero salimos los dos de Argentinos Juniors, ¿no? Sí, de Argentina Juniors. Román pudo y creo que fue muy feliz y a la gente le hizo muy feliz del bicho que haya vuelto a jugar con la camiseta de Argentinos Juniors. Yo no pude, por una decisión física mía, por no estar a tope y volver a River y Argentinos Juniors como era mi ilusión, el camino al contrario. Lo disfruté como compañero, sus pases, su calidad, su manera de manejar los partidos, incluso su capacidad de liderazgo, ¿no? Y fue un placer. Él que tenía que hacer la banda en el Barcelona y le costaba y por eso se tiraba para adentro y de alguna manera también es como ayudar a esos jugadores que no tienen que correr tanto a tomar la decisión de decir, pará, no corras tanto que corro yo por vos. Y nosotros en el Villarreal ya lo hacíamos muchísimo eso, ya en la selección argentina era otro cantar, ¿no? En el Villarreal corríamos bastante para que Román pensara y pusiera las pelotas de gol. En la Argentina de Pekerman, cada uno cumplía su rol casi natural a la perfección y fue una lástima porque teníamos todo para ser campeones del mundo, ¿no? Lo vamos a hablar después de la pausa ese 2006, donde estuvieron muy cerca. Pero me quedaba con esto de Román y el Barcelona. Estuviste con Antich, puede ser, ¿ese fue tu técnico en ese año? Sí, Radomir. Sí. Y la verdad quiero utilizarte como canal para ese debate y esa discusión y llegar, Román, a casa, conversar contigo y decir estoy harto de que me manden a correr como extremo cuando yo juego de esta cosa. ¿Cómo era para Román saber que lo estaban desnaturalizando y que probablemente el talento, mucho poco, ahí no iba a rendir? Sí, el problema más que con Antich, yo creo que el de Román era con Van Gaal, ¿no? Que incluso tuvo algunas declaraciones despectivas hacia Román. Y creo, bueno, igual Van Gaal es un gran entrenador, yo no lo tuve, me hubiese gustado tenerlo, pero se ve que el cortocircuito era fuerte. Y con Antich, Román se supo adaptar y le entregó muy buen fútbol a ese Barcelona. Y Antich también lo conocía, teníamos jugadores espectaculares en ese Barcelona, hablando un poquito más de los grandes con los que me tocó jugar, ¿no? Recién surgía Iniesta, Xavi jugaba, estaba Puyol que jugaba en varias posiciones, Patrick Kluivert adelante con Saviola. La verdad es que he disfrutado de compañeros y amigos de extrema categoría y que fue un placer jugar al lado de ellos. Hay hasta una galleta histórica, le decimos acá, allá es un caño histórico, también con un jugador, un monstruo del fútbol mundial. Y queremos hablar de Antonio Valencia, de ese paso por el Villarreal, de los mundiales, de la Copa América 2004, que en el último minuto se les escapa. Pero por favor, y agradecidos por todo este tiempo, Juan Pablo, hacemos una pequeña pausa y volvemos con más de tu gran trayectoria en el fútbol a nivel mundial. Dale. Gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette con invitados internacionales, Juan Pablo Sorín el día de hoy. Y quedaba la pregunta pendiente, quería hablar de Antonio Valencia. Tuvimos la oportunidad de conversar con Diego Forlán y nos contaba cómo se acordaba de las eliminatorias, también de la llegada al Villarreal, por un tema de extranjeros que no pudo continuar Antonio Valencia. Pero ¿tú qué recuerdas de nuestro ecuatoriano en ese equipo submarino amarillo? Primero, un abrazo para Antonio, lo recuerdo como una fenomenal persona y un laburante, ¿no? Un esforzado y una salud tremenda. Qué potencia, Antonio. Me puso muy feliz cuando lo vi brillar en Inglaterra y por su carrera. La verdad que se lo merecía. Así que me puso muy contento en ese momento. Una lástima que quizás no tuvo tantos minutos en ese Villarreal.
El penal, Juan Pablo, ¿qué tanto te dolió esa acción, la eliminación como tal, cuando parecía que estaban listos ya para la gran final? Sí, el penal, también erramos goles durante ese partido. Nuestra primera semifinal no fue tan buena como... Igual aguantamos, ¿no? El Arsenal tenía un equipazo, Sí. pero nos quedamos ahí a las puertas de la final. Cuando todos hablan del penal de Román, yo siempre digo, si no hubiese sido por Román tampoco hubiésemos estado ahí. Y es una circunstancia del partido como los goles cerrados. Una pena porque creo que nos merecíamos después de una segunda muy bien jugada, donde atacamos, donde lo acosamos al Arsenal de haber pasado a la final y que podíamos jugarle de igual a igual tranquilamente a ese Barcelona. Pero me quedo con la sensación de la gente del Villarreal aplaudiendo, feliz, de esas caravanas, de haber eliminado al Inter, las caravanas yendo al estadio, mismo cuando eliminamos al Rangers, o sea, todo fue una historia de amor y la gente del Villarreal se acuerda hasta hoy y nos agradece muchísimo. Entonces, la verdad que fue alucinante, fue algo que lo construimos día a día y de un estadio muy chico y con una ciudad de 50.000 habitantes llegamos a estar peleándole a los más grandes. Hablemos un rato, Juan Pablo, y en la parte final de tal vez lo más trascendente, por lo menos lo de lo que uno siente de tu carrera, que es la selección. En procesos que parecían reventar y que al final terminaron quedándose, hablo ya de la mayor, con un 2002 que fue lo que fue, con una Copa América donde llegaron y pasó lo que pasó en el último minuto, con un 2006 que armaron un equipazo y tampoco lograron coronar. A pesar de esto, que es un hecho, no lograste los títulos que querías y que en algún punto merecían, ¿cómo calificas jugar en la selección y tu etapa en la selección? Hermosa. Mi etapa en la selección, desde el primer día en el predio, cuando era jugador argentino junior, con 6 7 partidos en primera, entrar y no querer irme nunca más. Y de hecho, toda mi carrera fue regida, ¿no? O sea, todas mis decisiones tuvieron que ver por querer estar y no alejarme nunca de la selección argentina. Mismo contratos gigantes o otras ligas no tan llamativas, yo no quería alejarme de la selección. Entonces estoy orgulloso, no me arrepiento de nada de mi carrera, haber sido campeón del mundo, la sub-20, con equipo fantástico, pero sin ser los candidatos contra Brasil y España de Raúl, de La Peña, bueno, un montón de jugadores, Brasil y Camerún también eran candidatos. Conseguimos ser campeones del mundo, conseguimos la medalla en los Panamericanos y después nos faltó ese minuto, ese cerrar los partidos, ¿no? Como fue principalmente esa final en Perú contra Brasil, cuando creo que habíamos hecho todo bien y merecíamos el título. Después momentos de sueño y después de pesadilla. El sueño de jugar un mundial por primera vez como fue el 2002 y de pesadilla porque nunca nos hubiésemos imaginado que con ese equipazo que arrasó en las eliminatorias nos íbamos a quedar afuera en primera ronda, incluso habiendo merecido el triunfo contra Suecia y ese día que la pelota no entra. Siempre igual suena justificación y seguramente nos faltaron cosas y un poco más de fútbol y un poco más de variantes y efectividad. Y después del 2006, una convivencia increíble de varias generaciones de esa camada Pekerman y también de jugadores que no habían participado de las eras, de la era Pekerman y que nos adaptamos todos, hicimos un grupo, una piña espectacular y nos faltó otra vez cerrar el partido, como fue contra Alemania, donde habíamos hecho un muy buen partido, donde controlamos los ataques, controlamos el fútbol y nos faltó algo más como para estar en semifinales. Nos sentíamos capaces y teníamos muchas variantes dentro de ese plantel. Incluso, bueno, Leo Messi, Tevez, Aimar, Riquelme, Cambiaso, Lucho González. Cuando ves ese plantel decís, me vuelvo loco. Nosotros nos volvíamos locos en el día a día y sentíamos ese poder. Nos faltó, como decía antes, cerrar esos partidos y meterte ya en las semifinales durante el partido, ¿no? Después es tarde y bueno, da mucha bronca, de hecho, porque pateaba el quinto penal y no lo pude patear. El comentarista deportivo, ¿qué hubiera hecho de distinto en ese Mundial 2002, en esa final donde Adriano termina marcando ese gol y luego en el 2006 que no ingresa Messi, que lo sacan a Riquelme, que se dieron por detalles la ausencia de no pelear una Copa América o una Copa del Mundo? Sí, yo como comentarista deportivo y analista nunca hablo como si fuera el entrenador, siempre lo analizo en ese momento. Y en ese momento Argentina tuvimos la gran dificultad
de perder al arquero, cosa que no se da nunca, ¿no? O muy pocas El veces Pato. en un partido definitivo. Y perdimos un cambio. Ese cambio, por conocerlo a Pekerman, era el cambio de un jugador ofensivo, era el cambio de un jugador que nos podía dar ese desequilibrio, como fue contra México. El partido con México puso a todos los enanos, como decimos nosotros, estaba Tevez, Aymar, estaban todos, estaba Messi. De hecho, Messi me da el pase a mí para que cambie de frente y haga el golazo Maxi Rodríguez. Se dan circunstancias especiales y no caigo en el diario del lunes para analizar qué se debió hacer. Yo creo que entregamos todo, seguramente hubo equivocaciones por parte del técnico, hubo equivocaciones nuestras, pero jugamos con el corazón, con la garra y quisimos ser campeones del mundo como muchos de nosotros lo fuimos en la sub-20 y lamentablemente incluso en el 2014 cuando yo ya no estaba y ya era comentarista, ya soy comentarista, faltó muy poquito para que Argentina lo fuera. Se acaba el partido con Suecia, no les entra el gol de la victoria y estaban como. Tal vez cometo el error de tirar limón a una herida, pero al final siguen pasando los años y es increíble que ustedes, sobre todo ustedes, hayan quedado en esa primera ronda. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estaban? ¿Qué pasó? Los detalles de ese momento. Devastados. Nosotros, Marcelo llorando a moco suelto, fue un vestuario, fue el vestuario más triste, lógicamente, que viví de mi carrera, y también los días y meses posteriores. No es que el jugador hace así, se va de vacaciones y se olvida. Yo en la Lazio, y lo conté varias veces, pasé un momento de depresión, no me quería ni levantar, no quería ir a entrenar, porque estaba decepcionado conmigo mismo. Argentina vivía un momento de crisis social, económica, y sentíamos que podíamos darles alegría a la gente a través del deporte. Como hoy sucede con Podoroska, con el Peque Schwarzman, o sea, el deporte a veces puede dar esas alegrías, ¿no? Y lamentablemente nos fuimos muy mal y en primera ronda con equipazo, con Batistuta, con Simeone, con Aymar, con Ortega, Crespo, o sea, un equipazo y no se nos dio. Pero bueno, de a poco hay que salir adelante, hay que levantarse y ese levantarse siempre mi ilusión no estaba vestida de un club, estaba vestida otra vez de selección argentina, ¿no? Y así fue, primer amistoso, Japón, hago un gol, volver a Japón aparte, ¿no? O el otro lo hace Ortega. Claro. Y de a poco decir, llegar al 2006. Ahora tenemos que hacer un mejor papel, tenemos que llegar a esa última semana que es estar entre los cuatro. Nos faltó muy poco, pero esa se cuenta en pocos minutos acá, pero cada día es importante en esa construcción, ¿no? En esa historia que nos marca y que a mí me hace sentir muy orgulloso y que también soy muy agradecido a mi núcleo, ¿no? A Sol por bancarme, a mi familia, en su momento cuando hablaba de la infancia, del apoyarte, por eso se lo digo a los padres y a los chicos, nunca que sea una presión, nunca que sea un estrés el deporte, tiene que disfrutarse y que también tiene que haber un apoyo y complicidad. Ahora, escuchar un poco lo que significó esa derrota y esa eliminación, van a 2004, un poco, sí, para lavar la herida, pero la herida no se lava, ¿o sí? Porque no es lo mismo perder una final, eres segundo, fuiste el segundo mejor, eres el mejor hasta el 91 con 30 y al 32 te lo empatan y pierden penales. ¿En ese instante fue revivir un poco el 2002 o no? Ya era capítulo cerrado y esta era otra etapa en la cual no se pudo coronar. No, era otra etapa, también jugamos incluso un fútbol un poco más pausado, por más que teníamos el vértigo que le gustaba a Marcelo Bielsa y la idea de presión. Lucho González también nos dio como una pausa en esa mitad de cancha. Le ganamos muy bien a Colombia, tuvimos partidos difíciles como con Perú, por ejemplo. A nosotros nos pasaron 6, me acuerdo. Sí. Un Brasil con... sí, fue una Copa América en la que Argentina jugó realmente muy bien. Incluso la final la jugamos bien. Nos hacen un gol de pelota parada y ese gol en ese centro a la olla, rebote y apareció Adriano que cuando estábamos por festejar, ellos festejan el empate y enseguida los penales, ni siquiera había alargue, ¿no? Me tocó hacer el penal, pero no alcanzó y te vas con toda la bronca. Es muy chiquita la distancia, ¿no? Entre el primero y el segundo y lamentablemente, como muchas veces también, afortunadamente uno termina levantando la copa, en este caso la terminó levantando Brasil y nos dolió y nos quedamos con muchísima bronca. Lo del 2002 quizás fue tristeza, impotencia, no entender nada de lo que estaba pasando porque cuando empezaba el verdadero mundial nos tuvimos que ir.
Yo tengo mis últimas preguntas, nuevamente agradecido por todo este tiempo. No puedo dejar pasar esa gran jugada que la viralizan a cada momento, ¿no? Con Ronaldinho, al que las hace, le tocó hacerla y te pega como que una cachetada. ¿Qué recuerdas de esa acción? ¿Lo hablaste con Ronaldinho después? ¿Cómo te nació tirarle ahí ese caño, como dicen ustedes, a él? Sí, hay que ser también desfachatado, ¿no? Desfachatado para jugar, hay que ser atrevido. Bueno, yo tengo mi estilo, ¿no? Esto es un enterito, ¿no? O sea, tengo mi mono, que es una sola prenda. Me gusta vestirme también de una forma diferente, me gusta ahora tener una barba, tener un look. Y también tiene que ver con la vida, tiene que ver con el fútbol. Y siempre me gustó tirar caños, me gustó hacer una jugada diferente, ser un lateral diferente. Soñaba con llegar en diagonales porque veía diagonales en esos referentes de los que hablábamos en el otro bloque. Ese día me tocó uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, que vino jugado porque estaba desesperado, porque estábamos ganando. Y bueno, también aprender a tirar caños, porque yo tiraba caños y jugábamos campeonato de caños con un compañero de este grupo de la 76 en las inferiores de Argentinos. Siempre me gustaba tirar un caño por partido, me gusta hasta el día de hoy. Y ese día me tocó tirarlo a la Aimar, ¿no? Con dos piernas y salió divino. Ya nos hemos reído con Ronaldinho también, que fue un gran tirador de caños y un gran jugador, enorme, tremendo talento. Así que quedó para la historia. Encima ganábamos, clasificamos al Mundial, entonces esa noche cerró todo. Pero creo que el golpe lo hace mejor, porque es la muestra de que se picó, o sea, le dolió. Si no te la tira, a lo mejor queda ahí, pero el golpe es como que le da un realce al tema. Sí, se calentó un poco, pero bueno, no pasa nada. En Brasil dicen, apeló, perdés, si te calentás, perdés, y no vale la pena, y de hecho, como te decía, nos reímos ya con Ronnie de esa situación, un jugador extraordinario, y para aquellos que no lo vieron, siempre digo, ¿no? Que se pongan a ver los videos, como aquellos que no vieron a Maradona, que vean los videos, que vean a Zico, que vean a Platini. No solo es el fútbol del de hoy, sino es el de ayer, los pases de Bochini. O sea, podemos hablar de ese fútbol en la historia, a Holanda del 74, para disfrutarlo. Por eso a mí me encanta analizar, comentar y muchas veces comparar, ¿no? El fútbol de hoy con el fútbol de ayer. ¿Se puede? Porque eso es un debate que se arma de forma interesante, ¿no? Y tal vez quienes lo jugaron, lo disfrutaron y lo vieron son los que están realmente capacitados para contestar esa pregunta. ¿Se puede comparar los fútbol de uno contra el otro? ¿Cuál es mejor, cuál es peor para ti? O no sé, ¿cómo lo evalúas realmente? Quito las etiquetas. Sí, es difícil por el tema físico, por las herramientas que tienen los jugadores, incluso de inferiores y los profesionales, ni hablar en el día de hoy, la velocidad en la que se juega. Pero yo siempre creo que se puede comparar a un jugador, ¿no? Sale un jugador talentoso, un jugador que tiene pausa, un enganche de quizás de los pocos que se vean hoy, quizás el enganche juega un poco más atrás. Thiago Alcántara en el Bayern Múnich jugaba así, ahora lo hace en el Liverpool. Tiene ese panorama como quizás lo tenía Xavi y tal vez lo tenía Riquelme y tal vez lo tenía Alex o quizás lo tenía Bochini, esos jugadores que podían hacer la pausa y dar un pase en profundidad. O si hablamos de laterales, como hablábamos antes, o de centrales, creo que es más la posición que podemos comparar que quizás el fútbol colectivo y el ritmo, porque lógicamente que antes se jugaba a un ritmo diferente porque la condición física era otra. Ahora, si hablamos de posesión y de jugadas elaboradas, da gusto ver el gol de Carlos Alberto contra Italia en una final del mundo, cómo nace la jugada, y cómo Clodoaldo gambetea, o cómo Pelé hace una pausa antes del gol, cómo da placer ver el gol de Maradona en lo estético y la clase individual, pero también ver cómo Maradona utilizaba el ser llamativo, el que todos vayan atrás de él para darle pase a Burruchaga en la final del mundo con Alemania. Todo esto tiene que ver con los ingredientes, con esta pasión inexplicable y hermosa como es el fútbol. Y para ti el mejor de la historia, ¿cuál es? Por el que más me emocionó como hincha, salió de Argentino, mi primera vez en la cancha fue verlo haciéndole 4 goles a Gatti. Está claro que Diego Armando Maradona nos dio
al haber sido hincha también 10 años en el 86, estar prendido hacia la tele, ese campeonato del mundo. Venía, como te dije, de Argentinos Juniors, después levantarme a las mañanas para verlo jugar en el Napoli. Tiene algo de imagen emocional que es gigantesco. Por suerte Messi nació argentino y por eso a mí nunca me gusta compararlos. Tenemos que poder disfrutarlos sin compararlos, porque creo que la comparación o el querer denigrar a uno con el otro, para mí, ¿no? Es una opinión, no vale la pena, sino el orgullo argento, como siempre pongo en mis posts en JP Sorín 6, es tener a Messi, tener a Maradona y tener a grandes jugadores que nos han hecho quedar muy bien, como en la selección argentina, pero también en el mundo, representándonos. A mí me hace muy bien cuando veo a los deportistas que le va bien, cualquiera sea ella las disciplinas, ¿no? Entrar un poco, Juan Pablo, a la parte final sobre este momento, me quedé con ganas de preguntártelo y lo hago ahora. ¿Pensaste en ser siempre analista, comunicador, periodista? ¿Cómo los veías, cómo nos veías a nosotros y qué te cambió si es que algo pasó en el medio de ejercer la actividad ahora versus lo que pensabas cuando la ejercías tú pero en la cancha? Y siempre me gustó la comunicación, por eso yo siempre digo que soy un comunicador. Incluso en mi Instagram está así, es comunicador y creativo. Me gusta buscar siempre hacer programas originales como el que les contaba en el deportivo que armamos en la otra cadena, o como este de fútbol y música que se juega en casa, donde llevamos al artista hacia su lado futbolero, pero también al futbolista hacia su lado musical. Y así ya tengo un nuevo programa en la cabeza y ahora estamos haciendo una cumbre de fútbol donde se va a debatir cosas siempre en movimiento, ¿no? Estudié periodismo deportivo, estudié periodismo general en su momento porque quería estudiar letras y no iba a tener tiempo. Y después cuando empiezo a deambular en la comunicación deportiva, tiene que ver con el escribir en revistas por el mundo y después el analizar y esta sensación hermosa de poder crear y pasarle algo diferente a la gente, el que está del otro lado. Por eso los tutoriales, por eso estas simulaciones, ¿no? Como le decimos simulaciones, como le decimos en Brasil, y también en cada uno de los programas, como uno que hice de capitanes, con capitanes de diferentes disciplinas deportivas que representaron a la Argentina, Pichot en el rugby, Escora en el básquet, aprender de ellos y que me enseñen sobre sus deportes. Esto a mí me apasiona porque vivo así. De alguna manera se juega como se vive y yo siempre llevé la comunicación conmigo y por eso me dediqué. No pude terminar la carrera porque empecé a ser profesional, pero volví de alguna manera a hacer radio, a escribir y ahora en los medios de comunicación, sea en la televisión o sea en las redes. Y seguramente los creativos de acá de Ecuador, cuando lanzas esas ideas o cuentas eso, van a estar anotando también, porque la verdad que hoy en día con las redes sociales vemos también el tablero, las fichas y los entrenadores que en su momento vivieron. Ese me parece también una gran idea. Y acá que estamos humildemente con este segmento de entrevistas con Fútbol Sin Cassette, de verdad, muchísimas gracias, Juan Pablo. Dos últimas preguntas y no lo molestamos más, porque tenemos que hablar del paso por Ecuador, con Muchurruna, con nuestro amigo Chango, que también lo hemos tenido acá en Fútbol Sin Cassette. Pero antes de eso, siempre hago esta pregunta: ¿cuál fue el jugador más talentoso con el que compartiste una cancha? Bueno, los nombraba antes, ¿no? Francescoli, Ortega, Ariel Ortega fue uno de los talentosísimos con los que primero lo sufrí, después me tocó jugar con él, por suerte. Román, Riquelme, Pablo Aimar, Alessandro Del Piero, Pauleta, por cómo definía, era impresionante Pedro, el portugués. Después podría nombrar algún jugador más de la Juventus, quizás no jugué tanto como Alessandro Del Piero. Y mucho después también me tocó jugar en contra, ¿no? El caso de Ronaldo, el brasilero, el caso de Zidane. Después me tocó jugar en algunos partidos a beneficio y disfrutar, ¿no? Tenerlo ahí adelante y poder, así como hacía con Francesco, le tirársela a Zidane o ver cómo bajaba la pelota. Y en cada una de las posiciones puedo destacar a jugadores, pero tuve el placer de jugar también en un mundial con Leo Messi, de ser su capitán en esta selección del 2006 y poder disfrutar, aunque sea destellos de Leo, su primer gol, y me pone muy feliz todo lo que ha conseguido, cómo ha volado en este extraterrestre que se construyó. Y después pude jugar antes en la cronología, pero pude jugar también con Maradona en su despedida.
Entonces, la verdad es que soy un privilegiado, soy un agradecido y de hecho a mi hija le muestro. Mira, jugué con Maradona, jugué con Messi, jugué contra todos estos monstruos y con todos estos. ¿Por qué no voy a amar el fútbol cada día de mi vida? Y un caño, el maestro de los caños, Ronaldinho, increíble. Y por qué más allá de que haya muchas cosas oscuras, yo soy un romántico y siempre se puede destacar, claro, sin obviar, ¿no? Sin dejar de lado, sin omitir las cosas que hay que mejorar. ¿Por qué no se puede ser un romántico y seguir creyendo, ¿no? en este espíritu amateur del fútbol e incluso ayudar muchísimo al fútbol por muchísimos años dejado de lado, pisado y no apoyado como es el fútbol femenino del que les hablaba antes? Ahora sí, la última, ese paso acá por Ecuador que te vimos, lo demostraste en redes sociales, subías fotos a cada momento, mucha felicidad, mucha humildad. ¿Cómo te llamó la atención o cómo te convencieron para venir y luego lo que viviste desde los indígenas, de esa comunidad con Chango a la cabeza? Fue una experiencia hermosa desde lo humano. Nace por las redes, por un tuit que se me ocurrió poner a ver la iniciativa, ¿no? de una cooperativa indígena de un pueblo originario, cómo hicieron para ir creciendo. Entonces me declaré como hincha del Muyucruna y ahí entraron en contacto conmigo. Conocí a Chango, a su hija Karina, a todas las personas de la cooperativa con las cuales estuve dándoles una charla tanto a la comunidad como a los jugadores, al plantel en ese momento. Y después conocí a los profesores, a las divisiones inferiores. Hicimos una agenda muy ajetreada, hermosa y en la cual pude conocer baños, pude conocer regiones y comidas increíbles de su Ecuador. Por eso soy muy agradecido también. Y que terminó con ese partido, ¿no? En la altura, jugando con la camiseta del Muyurruna. La verdad que fueron bastante dignos mis minutos y los disfruté. Así que siempre les deseo lo mejor al Muyurruna y abierto para volver a Ecuador en cualquier momento. ¿Qué fue lo que más te gustó de la comida, Juan Pablo? Y tenía la apuesta de comer el quiz, ¿Sí? Así que lo hice. Creo que fue arriesgado porque comí el quiz antes del partido, ¿no? Pero bueno, me dormí una siestita ahí medio leve y después, con la experiencia, es así, hice una entrada en calor muy de cooperativa, ahorrando bastante para gastar la energía. De verdad, muchísimas gracias por todo este tiempo. Te deseamos lo mejor y te dejamos con el mensaje final para todos aquí en Ecuador que seguramente van a ver este programa. Bueno, a toda la gente de Ecuador un gran abrazo. Para todos los que preguntan siempre sobre las redes es @jpsorin6 en Twitter e Instagram o @jpsorinoficial en Facebook. Pueden ver ahí todas las creaciones que armamos. Me he visto siempre de Eidos, que son estos enteritos. A ver si se ven un poquito mejor ahí. Ahí está, sí. Una sola pieza. Hay que empezar a exportarlas también. Sí, se exportan, así que pueden entrar a @eidos y nada, ojalá pueda visitarlos nuevamente. Ojalá nos crucemos con otras regiones de Ecuador. Hay un proyecto muy lindo que ojalá salga el año que viene. Dar toda mi solidaridad y todo mi apoyo y agradecer a toda la gente de la medicina, ¿no? A toda la gente del cuerpo de salud, sea en Ecuador, en Argentina o en todos los países de Latinoamérica que la pelearon y nos ayudaron a poder sobrevivir a este momento tan delicado. Un lujo, muchísimas gracias José Carlos, Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias por todo este tiempo. Ahí estuvo con nosotros en Fútbol Sin Cassette el gran lateral izquierdo argentino Juan Pablo Sorín.